Buen día, mi nombre es Eduardo Barrera y yo le vengo a hablar sobre flujo eléctrico y ley de Gauss. El flujo eléctrico es una magnitud escalar que expresa una medida del campo eléctrico que atraviesa una determinada superficie. Expresado de otra forma, es una medida del número de líneas de campo eléctrico que penetran en una superficie. Su cálculo en superficies cerradas se realiza aplicando la ley de Gauss. Por definición, el flujo eléctrico parte de cargas positivas y termina en cargas negativas. En el caso de la ausencia de la última, termina en el infinito. El flujo eléctrico se representa por medio del número de líneas de campo eléctrico que penetran alguna superficie. Cuando la superficie que está siendo penetrada contiene cargas netas, el número neto de líneas que atraviesan la superficie es proporcional a la carga neta dentro de la superficie. El número de líneas es independiente a la superficie que encierra la carga. Esto en esencia es un enunciado de la ley de Gauss. Como dije anteriormente, las líneas comienzan por las cargas positivas y terminan en las cargas negativas. Las cargas positivas reciben el nombre de fuentes y las cargas negativas reciben el nombre de sumideros de las líneas del flujo eléctrico. Tomaremos por ejemplo esta figura rectangular, la cual tiene una determinada área y las líneas de flujo eléctrico. Como dije anteriormente, tomaremos un campo eléctrico uniforme de igual magnitud y dirección como el de la figura nombrada anteriormente. Las líneas de campo eléctrico penetran una superficie rectangular de área A, la cual es perpendicular al campo. Recordemos que el número de líneas por unidad de área es proporcional a la magnitud del campo eléctrico. Por lo tanto, el número de líneas que penetran la superficie es proporcional al producto del campo eléctrico por el área. Este producto recibe el nombre de flujo eléctrico, la cual lleva por unidades Newton por metro cuadrado sobre Coulomb. Uno de los científicos que dio grandes aportes para entender este concepto fue Michel Faraday, el cual hizo un simple experimento para estudiar el campo eléctrico. Llegó a la conclusión errónea de que existe algún tipo de flujo eléctrico que parte de las cargas. Faraday supuso que existe un flujo eléctrico y concluyó que son proporcional a la carga. Fue Carl Friedrich Gauss quien expresó matemáticamente esta relación, dando lugar a la ley la cual recibe su nombre. Por último tenemos la ley de Gauss. La ley de Gauss, relacionada con el teorema de la divergencia y el teorema de Gauss, nos dice que el flujo de ciertos campos a través de una superficie es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. Estos campos son aquellos cuya intensidad decrece como la distancia de la fuente al cuadrado. La constante de proporcionalidad depende del sistema en unidades empleado. Esta ley se aplica al campo electrostático y al gravitacional. Sus fuentes son las cargas eléctricas y la masa respectivamente. También puede aplicarse al campo del magnetostático. El flujo del campo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga Q contenida dentro de la superficie dividido por la constante E sub 0. Gracias.